Amados hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Nuevamente nos encontramos en esta mañana dándole gracias a Dios por permitirnos poder tener este tiempo. Como cada domingo en nuestra iglesia podemos reunirnos por este medio y después de agradecerle y darle gracias a Dios, vamos a iniciar en esta mañana con el aprendizaje de su palabra. Yo les invito a poder abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 del texto 1 al texto 3, que nos habla acerca de la fe. La palabra de Dios dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oramos. Gracias, bendito Dios, gracias Padre Santo por tu palabra, gracias Señor porque nos permite, Señor, ser iluminados por ella, gracias porque nos permites compartirla aún, Señor. Hay lugares donde, Señor, no tienen esta facilidad y cuánto anhelo tienen, Padre Santo, por aprenderla, por escucharla, Señor, por enseñarla. Nosotros tenemos este privilegio y permítenos, Señor, poder aprovecharla, Señor, poder entenderla, poder guardarla en nuestro corazón, Señor, y poder compartirla con otros. Gracias por mis hermanos, gracias por mis amigos, gracias por lo que nos ven, Señor, y nos escuchan. Y gracias, Señor, porque nos permites poder tener, Señor, esta comunión, este aprendizaje de manera conjunta, unos a otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Padre mío, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús, oramos, Padre Santo, y escuchamos y oímos tu palabra. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Nuevamente reiteramos y en esta mañana quería compartirles acerca de esta palabra que significa la fe. Quizás muchos de nosotros en medio de esta situación, nuevamente reiteramos, en las cuales estamos viviendo y podemos de repente tener muchas preguntas, podamos tener muchos sentimientos, muchas situaciones en las cuales estamos viviendo que se nos presentan a diario. Y muchos de nosotros quizás estamos pensando o quizás entendiéndonos o preguntándonos a nosotros ¿en qué medida está nuestra fe? Muchos quizás la hemos fortalecido en este tiempo y muchos quizás la hemos enfriado o pensamos o creemos que nuestra fe ha disminuido. Pero cuán importante es poder seguir aprendiendo y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe. Este monosílabo muy importante que nos permitió conocer al Señor Jesucristo. Por fe fuimos salvados. Entonces, cuán importante es poder conocer. Y quizás hay mucho que decir acerca de este tema, pero vamos a, por lo menos en esta mañana, vamos a poder recordar o poder aprender o entender muchos de nosotros hacer un poquito más acerca de lo que es la fe. Entonces hemos leído este texto de Hebreos y vamos a empezar con el versículo 11, que creo que muchos de nosotros cuando intentamos estudiar o recordar o se nos ha enseñado acerca de la fe, vamos a recurrir a este texto dentro de muchos otros. Pero para entender la fe, dice el verso 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero utiliza la palabra de la certeza, de lo cierto. Dice la palabra de Dios que esta palabra, este significado de la palabra certeza,
significa sustancia, es algo real, ¿no? Es algo que va a ocurrir, creemos que va a ocurrir, es algo tangible. Es la seguridad que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos en que es algo que estoy seguro que va a venir. Que no es algo que ya se tiene, sino que es algo que va a venir. Porque si ya lo tenemos, si ya lo palpamos, si ya lo observamos, ¿no? Si ya lo recibimos, ya no es fe, ¿no? Entonces es algo, dice, es la certeza de lo que se espera, de lo que va a venir en el futuro. Por lo tanto, la fe está ligada con el futuro. La fe está, por lo tanto, les decía, relacionada con lo futuro y con lo invisible, porque dice este texto que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido, tengo la certeza de que esto que estoy pidiendo va a ocurrir. Sé que es algo cierto. Estoy convencido de que va a ocurrir. Por lo tanto, les decía que la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Es algo que quizás no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pero es algo que se va a reflejar, por ejemplo, en nuestra oración. Cuando nosotros pedimos por salud, les mencionaba la situación en la cual estamos viviendo, por la salud personal o de alguien, de un familiar o de un conocido, de un hermano, de un vecino. Entonces yo tengo fe en que voy a recibir la respuesta de Dios. Cuando yo me acerco a Dios y le digo, Señor, por favor, Señor, ayúdame, Señor, recurro a ti, no sé qué hacer. Me presento quizás con una actitud lastimera, de lástima. Probablemente no estoy actuando con fe. Mi oración no está basada en mi fe en Él. Pero cuando yo me acerco al Señor, quizás por salud, por trabajo, por mi familia, por un problema, y yo digo, Señor, esta situación la pongo en tus manos. Yo sé que tú me vas a dar respuesta. Yo estoy convencido de que tú vas a actuar conforme a tu voluntad en esta situación. Estoy orando con fe y estoy teniendo la convicción de algo que va a venir, porque estoy confiando en el Señor. Estoy poniendo, Señor, esta situación en tus manos y confío en que tú vas a responder. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, si tú no me ayudas, no sé a qué voy a recurrir. Ahí no estoy actuando con fe. Pongamos nuestra fe sabiendo que vamos a responder, encontrar respuesta de parte de nuestro Dios. Y luego de orar, creer que Él me ha oído y me va a responder también. No simplemente decirlo de palabra, sino también sentirlo y estar convencido de que va a ser así. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Aún no lo veo, aún la respuesta no la tengo, no la veo. Pero yo sé que va a venir. Yo confío en que va a venir. Tengo la certeza, sé que es real, es verdadera la respuesta que voy a recibir. Por lo tanto, la fe es esa, es la seguridad, ¿no?, que se convierte en convicción. Y nadie me la va a quitar. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde se usa la frase ver para creer. Se usa mucho.
O mucha gente dice, si yo veo el milagro, voy a creer. Es lo que decían los fariseos. Quiero ver el milagro para poder creer. Cuando yo vea la respuesta, incluso hasta le ponemos pruebas a Dios. Señor, si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Si tú me respondes de esta manera, yo voy a hacer esto. Ahí voy a confiar en ti. Eso no es fe. Primero tenemos que creer para ver. Esa es la relación. Primero creo y luego veo. No es que primero veo y luego creo. Ahora, ¿quién o qué nos da la certeza de mi fe? ¿En qué está basada mi fe? En la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe está relacionada también con la palabra de Dios. La fe está relacionada con la Biblia. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y la Biblia está llena, por ejemplo, de promesas. La Biblia está llena de promesas de nuestro Dios que se han cumplido, de personajes. Y si nosotros continuamos a partir del texto, versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver cómo el Señor menciona, por ejemplo, personajes y situaciones que se manifestaron y que ocurrieron por la fe de hombres del Antiguo Testamento, como menciona en el versículo 2, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí podemos encontrar cómo Dios actuó por la fe de los antiguos, de los personajes antiguos que se mencionan a partir del versículo 4 de este capítulo de Hebreos. Y luego hay también promesas para el futuro, promesas en las cuales nosotros estamos involucrados. Después la fe está por eso relacionada con la palabra de Dios. Yo y tú nos acercamos y creímos en Jesucristo porque pusimos fe en la palabra de Dios. Cuando alguien nos evangelizó con la palabra de Dios. Nos hizo leer textos de la Biblia, lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo nos dejó a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros fuimos evangelizados, fuimos convencidos por el Espíritu Santo por su palabra. Nosotros tenemos y confiamos en que un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Y basado en qué? Basado en nuestra fe. Fe basada en la palabra de Dios. Y confiemos en que Dios va a cumplir con lo que ha puesto en su palabra. Por lo tanto, esa es la fe. Entonces, decimos que la fe, pues, es la certeza y la convicción. Es algo que nosotros creemos que lo vamos a recibir y estamos convencidos que lo vamos a recibir. Está relacionada con el futuro. Está relacionada con la Biblia, está relacionada con lo invisible, con lo que nosotros con ojos espirituales podemos ver y que otros no quieren ver ni van a ver. Ahora, en medio de esta situación, en medio de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, ¿cómo actúa la fe? ¿Cómo actúa la fe en nuestras vidas? Primero, vamos a leer algunos textos. Vamos a decir que la fe, o la Biblia nos enseña que la fe nos sostiene en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13. Es un salmo muy conocido, pero en el versículo 13 dice el rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová.
Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. David, en medio de todos los problemas que había pasado con su hijo, con el reino, él estaba muy afligido, pero él dice que lo hubiera desmayado, lo hubiera dejado todo atrás, hubiera él dejado su testimonio, su reino, todo lo que había logrado delante de Dios, dice, ¿no? Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él había puesto su fe, su convicción en la bondad de Jehová, en que Jehová lo iba a ayudar, en que él iba a recibir el amor de Jehová, el perdón de Jehová. Si él no hubiera tenido esa convicción, si él no hubiera tenido esa certeza, si él no hubiera tenido esa fe, si él, como él dice, él hubiera desmayado, lo hubiera dejado todo y quizás hubiera tomado otras decisiones. Entonces, la fe actúa en ayudarnos en las circunstancias difíciles. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos estado viviendo o hemos vivido circunstancias difíciles, pero que nos ha mantenido firmes? Que nos ha mantenido agradando a nuestro Dios, nuestra fe. ¿Cómo actúa la fe? La fe también nos quita el temor. Tener miedo, tener temor es normal. Todos hemos tenido temor, tenemos miedos. Y ahí mismo en el libro de Hebreos, que estamos leyendo el capítulo 11, luego de que el escritor de Hebreos menciona a personajes antiguos, como dice el versículo 2, en el versículo 27, 11-27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se presentó ante el faraón con el poder que tenía, podía mandar a matar a Moisés, podía no hacerle caso, como lo hizo, pero no solamente eso. Quizás el faraón en este caso podía mandar a ejecutar a Moisés, pero dice este versículo, por la fe, Moisés, no está hablando de él, dejó a Egipto, dejó todas las comodidades que él tenía. Pero no solamente eso, dice, no temiendo la ira del rey. Les decía que la fe nos quita el temor. No temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible, viendo a Dios. A él lo sostuvo. La fe actuó sosteniéndole del temor de perder la vida, del fracaso, de fracasar de esta tarea que le había dado Dios, porque él confiaba en el invisible, confiaba en Dios, en alguien que él no había visto, en alguien que se le presentó y le propuso un plan. Él confiaba y le quitó el temor aún de morir, aún de fracasar. ¿Cómo actúa la fe? La fe nos capacita para ver lo que otros no ven. ¿Sí? Es la convicción de lo que no se ve, como dice el versículo 1 de Hebreos, capítulo 11. Entonces la fe nos capacita para ver lo que otros no ven. El que no es espiritual no va a entender las cosas espirituales. Nos dicen quizás, ¿cómo tú puedes confiar? Haz. Y nosotros decimos, no, yo confío. Yo sé que va a ocurrir porque yo confío en un Dios vivo. Yo tengo fe. San Juan capítulo 11, versículo 39-40.
cuando Jesucristo va en busca de Lázaro, que ya había muerto ya hace 4 días. Jesucristo lo había dejado, podemos decir, morir con un propósito, lógicamente. Ya habían pasado 4 días, Jesucristo va a la casa de Lázaro, su amigo, ¿no? Era una familia en la cual tenía amistad. Entonces Jesús se presenta ante Marta y le dice, y dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Versículo 39. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 40? Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta no veía lo que Jesús veía. Marta estaba viendo con ojos humanos, con ojos físicos, no con ojos espirituales. Jesús le dice, quita la piedra, Marta. Marta le dice, pero ya murió, que quizás sería una respuesta natural, incluso de nosotros. Ya murió, ya pasaron 4 días, ya hiede, ya huele. Nosotros cuando hemos tenido esta experiencia, sabemos que por eso se velan 1 o hasta 2 días a lo mucho cuando hay que alargarlo y luego hay que llevarlo al cementerio, porque ya el cuerpo se descompone y habían pasado 4 días. Y Marta, podemos decir que dijo algo natural, algo que cualquiera de nosotros hubiera respondido quizás. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Confía, ve con mis ojos también, velo con ojos espirituales. Entonces nuestra fe nos capacita para ver lo que otros no ven. Nos capacita para ver lo imposible, lo que para otros es imposible, o porque incluso para nuestra carne es imposible, para Dios sí es posible. Y Él quiere que nosotros podamos ver con ojos de fe. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree y vas a ver la gloria de Dios y vas a ver cómo Dios se glorifica en esa situación. Pero acércate con convicción, acércate con fe. Y eso pues se demuestra con nuestras palabras, con nuestras actitudes. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo actúa la fe? La fe también fortalece nuestro deseo de agradar a Dios. Ahí en el versículo 6 del capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que es imposible sin fe agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, eso va a fortalecer nuestro deseo de agradar a nuestro Dios. Porque si nosotros no tenemos fe, es imposible. No hay forma de agradar a Dios. No hay ninguna otra manera de agradar a Dios si no tenemos fe, si no confiamos en Él. ¿Cómo vamos a agradar a alguien en quien no creemos? ¿Cómo vamos a agradar a alguien al cual no tomamos en cuenta cuando buscamos otros caminos para solucionar nuestros problemas, para solucionar las situaciones de la vida? Buscamos otros caminos. ¿Así agradaremos a Dios? No lo ponemos en el lugar que Él merece. No lo hacemos nuestro Señor. Le decimos Señor, Señor, pero no lo hacemos nuestro Señor. Entonces así
es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer en que vas a encontrar respuesta. Por lo tanto, si tú pones a actuar tu fe, le vas a agradar a Él. Siempre la fe debe estar detrás de nuestras acciones. Si no es así, no estamos agradando a Dios. Cada acción o cómo actuamos nosotros cuando pedimos algo a Dios con fe, debe ser de gratitud, de agradecimiento a Dios y de confianza en Él. También Dios, o por la fe, nosotros vamos a madurar. La fe actúa en la manera de cómo nosotros vamos a ir madurando. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18 dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno poder de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice la palabra de Dios que nuestra fe nos ayuda a madurar. Conforme más fe, más convicción, más confianza tenemos en nuestro Señor, vamos a madurar. Y eso nos va a ayudar a tener, esas experiencias nos van a ayudar a tener justamente testimonio del actuar de Dios en nuestras vidas. Dice, por lo tanto, no desmayemos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, las situaciones nos van desgastando, quizás nos van desanimando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Quizás nuestro cuerpo, nuestro físico, es verdad, se desgasta, pero nuestro espíritu se renueva cada día cuando nosotros no desmayamos, cuando nuestra fe está intacta en nuestra vida. No digamos, pues, por ejemplo, ya tengo, quizás algunos de nosotros, ya no soy joven para confiar, o ya no soy tan joven para poder hacer esto o aquello, para servirle a Dios en esto o en aquello. Hay mucha gente que a edad muy madura, por ejemplo, está desgastada, pero quiere servirle al Señor. Por fe, ellos confían en el Señor, le alaban al Señor. Dice el versículo 17 de 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, las situaciones que pasamos, las circunstancias por las cuales vivimos, dice, producen en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Les decía que estas situaciones nos producen experiencias, nos producen victorias cuando están puestas en las manos de Dios. El Señor nos va a dar respuesta. Por lo tanto, eso nos va a producir victoria en el Señor. Nos va a producir certezas en el Señor al saber que el Señor me ha respondido. Y eso se convierte, dice, en un eterno peso de gloria. Con eso yo voy a agradar a Dios. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Les decía al inicio, porque las que se ven ya no son fe. Ya las tengo, ya las puedo palpar, ya las puedo observar. La fe tiene que ver, recuerdan,
con lo que no se ve, con lo invisible, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Mi fe en qué está basada? ¿En el dinero que yo tengo, con el cual voy a solucionar mis problemas? Muchos trabajamos para obtener cosas, para tener una casa, lo cual me da seguridad. Y es bueno. Pero quizás mi fe está basada en mi casa, en que yo tengo algo seguro, el cual por lo menos cobijarme. Por ejemplo, cobijarme de ese frío, por ejemplo, que está haciendo ahora. Pero es temporal. Mi fe está basada en que tengo un trabajo. Tengo un trabajo donde tengo un seguro, donde ya estoy, quizás tengo un contrato permanente. Entonces tengo trabajo. Mi fe está basada, pero es algo temporal. Porque quién sabe que puede ocurrir algo. ¿A cuántos les ha ocurrido esto? ¿Cuántos han salido, por ejemplo, de sus trabajos? ¿Cuántos han perdido sus trabajos en los cuales confiaban? Y luego tuvieron que quedar en el aire y buscar otras cosas. Son cosas temporales. Las que se ven son cosas temporales. Pero las que no se ven son eternas. Tú y yo hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en que un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Lo has visto? ¿Has visto el cielo? Pero confías en eso. ¿Has visto a Jesús en el cual tú pusiste tu fe? Pero son cosas eternas. Dice, las que no se ven son eternas. Y por último, hermanos, ¿cómo adquirimos la fe? Esa es la pregunta quizás. Señor, ¿cómo yo adquiero la fe? Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquiero yo fe? Por el oír. Por el oír. ¿Pero el oír de qué? El oír es que el Señor me va a hablar en sueños. El oír es que el Señor tengo que oír prédicas, música. Dice, en oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es importante que no solo la escuchemos con nuestros oídos, sino que también la escuchemos con nuestro corazón. El que tiene oídos para oír, oiga, decía el Señor Jesús. Y oír tiene el significado de entenderla. No solamente leerla como un tiempo de lectura. Ahora a los niños o a nosotros se nos habla mucho, hemos escuchado en estos últimos años, quizá de nuestra juventud, acerca de la comprensión lectora. ¿Entiendes lo que lees? Y eso es lo que tenemos que decir. No solamente he leído, sino entendí lo que leí. Lo que leí, lo que el Señor me ha hablado, lo he tomado, lo he guardado en mi corazón, lo he creído, lo creo. Dice, no solamente hay que escucharlo, sino que hay que oírlo y oírlo con el corazón. Y esto requiere de tener una mente abierta, de abrir nuestra mente, de renovar nuestra mente, como dice Romanos, y tener el hambre por el mensaje de Dios. Conforme más le conozco a Dios, conforme más hambre, más deseo tengo de la palabra de Dios, mi fe se va a fortalecer. Voy a tener más herramientas para confiar en Dios, porque voy a tener más palabra guardada en mi corazón, lo cual en momentos y circunstancias de la vida las voy a aplicar. Ahora recordemos que Dios le da la misma medida de fe a cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es la misma medida. El Señor no nos da más fe a unos que a otros.
el Señor nos da la misma medida de fe a cada uno de nosotros. Dice Romanos 12:3, que Él nos ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros. Va a depender de cómo nosotros usamos esa fe. Tenemos la misma cantidad de fe si le ponemos una medida. Va a depender de nosotros de cómo usamos esa fe. La hemos adquirido de parte de Dios. Ahora, hermanos, usémoslos conforme al propósito de Dios, conforme a cómo nuestro Señor quiere que nosotros la usemos. Hay mucho que decir acerca de la fe, pero es importante, querido hermano, querida hermana, querido amigo, poder entender que la fe es lo que nos acerca más a Dios. Conforme más quieres agradar a Dios, tu fe tiene que estar más cercana también a Dios. Pon toda tu fe en el Señor. Cree en el Señor. Dijo el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú creíste y encontraste la salvación. De la misma manera, tú que quizás aún no conoces al Señor, aún no le has entregado o no has puesto tu fe en el Señor, te invito a que en esta mañana también tú puedas poner tu fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, le dijeron a un carcelero. Y él creyó y fue salvo, fue bautizado y estará en la presencia de nuestro Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que en esta mañana el Señor nos ha hablado es palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga, dijo nuestro Señor. Confiemos en nuestro Dios y pongamos, como dice un himno muy antiguo, pongamos nuestra mirada de fe en el Señor. Confía en el Señor, amado y querido hermano, querida hermana. Que Dios nos pueda dar ese testimonio de fe cada día de nuestras vidas y acercarnos más a Él. Y de esa manera glorificarlo y agradarlo a Él. Oramos. Gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos cuidas, gracias porque, Señor, tú permites, Señor, que te podamos agradar, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida cada día, Señor. Permítenos escuchar tu palabra, oírla, guardarla en nuestro corazón, Señor, y de esta manera poder acercarnos cada día mejor a ti. Gracias porque, Señor, entendemos y confiamos y tenemos fe en que tú nos amas y en que tú, Señor, nos cuidarás cada día de nuestra vida y que tú, Señor, guardarás nuestra vida conforme a tus propósitos y que tú nos ayudarás a servirte, a entender, Señor, el propósito por el cual nosotros somos parte de tu iglesia, Señor, parte de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, y nos despedimos, Señor, en esta mañana, pero también, Señor, te pedimos que nos pueda, Señor, en cada reunión que tengamos como iglesia, nos pueda, Señor, acercar más unos a otros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, que Dios los bendiga y ya estaremos nuevamente reuniéndonos en la noche y cada semana los esperamos y esperamos pues que nuestro Dios siga fortaleciendo también nuestra fe y siga añadiendo en nuestra vida virtudes que Él quiere que podamos tener y que nos permita cada día servirle mejor. Que Dios los bendiga.